episodio de Agility. Hoy tenemos a un invitado muy interesante, alguien que estuvo trabajando el tema de cambiar la organización hacia un modelo más horizontal. Él es Gael Tome, socio de Multiplica, el ecosistema que está en México. Bienvenido, Gael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola Darío, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por preguntar. Gael, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo contigo. Me causa curiosidad cuál fue el motivo que te llevó a emprender ese cambio organizacional buscando una estructura como más horizontal. Este, eh, digamos que cuando creamos la empresa en México, pues solo estaba al principio el Multiplica y yo. Y entonces no había equipo, y no había gran cosa en México y desde un principio pues empezamos a trabajar sin mucha estructura, sin muchas reglas y yo trabajaba con total libertad. Al principio ni oficina teníamos, después rentamos oficina, pero luego trabajaba de mi casa, del Starbucks, uh, no tenía horarios, tomaba vacaciones cuando quería. Y entonces, cuando fuimos contratando equipos, yo un poco la reflexión que me hacía es, a mí me funciona trabajar de esta manera, lo disfruto mucho eh, y me siento productivo. eh, y entonces, pues si me funciona a mí, ha de funcionar para cualquier persona, ¿no? Y entonces decidí hacer que la empresa fuera autogestionada, sin jefes y con mucha libertad. Y así fuimos creciendo la empresa los primeros años, eh, pero venía de eso, venía de, a mí me gusta trabajar de esta manera y si me funciona a mí, pues ha de funcionar para todos, ¿no? Eh, me surge una duda, pues yo entiendo que te parecía que te podía funcionar muy bien a ti, pero entiendo que el ecosistema Multiplica tiene varios socios. ¿Cómo lograste convencer a esos socios de que la mejor forma para empezar a manejar la empresa era pensar en organizaciones más horizontales? Pues digamos que eh, no fui tanto que convencí, lo impuse. Es como, no pedí permiso, nada más lo hice y lo conversé en algún momento con David, que es, solo éramos nosotros dos como socio y al principio solo había una marca que era Multiplica. Después fuimos sumando más marcas y empezó a haber otros socios. Y David o sea, también está muy a favor de que haya mucha libertad y mucha transparencia, o sea, está alineado con esos valores, esa manera de pensar, pero se le hacía que era demasiado, ¿no? Él, por ejemplo, sentía que la gente trabaja mejor, se comunica y se coordina mejor si están todos en un mismo lugar. Entonces, que está bien que haya flexibilidad de horarios y que no tengas que trabajar todos los días a la oficina, pero él sentía que hacía falta que estuviéramos más tiempo juntos en la oficina. Eh, pero al final yo llevaba la oficina en México y no es tanto que pedí permiso. Y creo que lo que hizo que él me dejó hacerlo tiene que ver con eh, la confianza que me tenía, porque pues, la empresa iba bien, tenía buenos resultados, estábamos creciendo. Entonces, que no le he preguntado, pero creo que es como su manera de pensar es, bueno, si Gael es feliz con eso y las cosas van bien, pues está bien que lo haga. La cultura que tenemos en el grupo es de mucha autonomía. Si ves, cada país tiene un poco su propia cultura, su propia manera de hacer las cosas, y dentro de un mismo país, en el ecosistema, también cada marca termina teniendo cosas muy específicas. Tiene sus pros y sus contras, pero creo que era una buena cultura, un buen lugar para hacer un experimento así. Eh,
hablabas de que les parecía bien que el espacio, que no necesariamente tuvieran que estar en ese espacio y empezaron a mover esto, pero creo que hay aspectos como más complicados cuando hablamos de horizontalidad, inclusive pues el tema de que como que los jefes ya no hay tanto, esa gerencia media como que desaparece y el poder ser transparentes en los salarios y en las decisiones cómo se toman. ¿Cómo fue ese manejo? A nivel transparencia, nunca llegamos a transparentar los sueldos. Incluso a la fecha no lo hemos hecho, aunque hay conversaciones de si lo queremos empezar a experimentar y también experimentar modelos en el cual los mismos equipos empiezan a determinar cuál es su sueldo. Pero eso nunca nos hemos atrevido a hacer. Comunicábamos los resultados de la compañía cuando teníamos demos parties. Entonces, a etapas regulares presentábamos los números de cuánto vendíamos, cuánto ganábamos. Y yo sentía que la gente no le interesaba demasiado. O sea, que a lo mejor los socios son muy preocupados por la rentabilidad, el crecimiento, esas cosas, pero el resto del equipo, eh, pues no nos sentía que tampoco había una demanda de mucha transparencia. Ahora con el crecimiento del ecosistema en México, sí hay una demanda de transparencia de los directores y de los socios de las diferentes marcas y estamos implementando que todos los directores puedan ver los resultados financieros y la situación de cash flow de todas las empresas. Eso ya lo estamos haciendo. Incluso vamos a presentar esos números el martes y dar acceso a los Exceles el martes. Y tal vez eso va a llevar que a futuro abramos los números a toda la compañía. Pero en ese aspecto no éramos horizontal como otras empresas. Y incluso tal vez ese puede ser una de las razones por las cuales no terminaba de funcionar tan bien, porque lo que he podido observar y entender es que en una empresa horizontal el nivel de transparencia debe de ser radical. Es un mecanismo sumamente importante porque lo que tú estás haciendo es, al eliminar esos mandos medios, estás repartiendo el poder de decisión y la responsabilidad entre todos, pero lo que tienen los mandos medios o los directores en una empresa tradicional es la responsabilidad, el derecho de tomar las decisiones, pero también el acceso a toda la información. O sea, tienen transparencia de la información a esos niveles, porque sin eso es difícil poder medir las consecuencias de tus decisiones. Por ejemplo, algo que hacíamos era que los equipos podían contratar y despedir. Podían, si ellos sentían que necesitaban reforzar su equipo, pedían a talento humano de darles candidatos, ellos seleccionaban el candidato y lo contrataban. Y si sentían que una persona en el equipo no funcionaba, podían despedir a esa persona. Y entonces yo hablaba con esa persona y le daba un mes para que encontrara trabajo nuevamente dentro de la empresa, si él así lo deseaba, dentro de otro equipo. Y así hay algunas personas que se movieron de equipo, no le iba bien en un equipo y después en otro equipo encontraban su lugar y funcionaban. Y algunas otras personas que cambiaron un par de veces de equipo y después finalmente se fueron de la empresa. Y el tema con eso es que si haces todo eso sin transparencia de la información financiera, esos mismos equipos toman decisiones de contratar, de comprar, de adquirir, sin saber el impacto que eso puede tener sobre su rentabilidad de proyecto o sobre su rentabilidad como equipo o sobre la rentabilidad de la compañía. Y, y eso no funciona. Entonces, esa transparencia creo que nos hizo falta que fuera más completa en el ejercicio que hicimos. Ahora, algo que mencioné es también el hecho de que podían comprar. Ningún equipo tenía presupuesto. Tenemos presupuestos anuales por marca, pero los equipos, si decidían, necesito cambiar mi laptop, pues simplemente cambiaban su laptop. Necesito comprar un iPad para hacer pruebas, compraban el iPad. Intentaba que no hubiera controles ahí y que la gente pudiera
adquirir lo que necesitaba para hacer su trabajo, que es algo que a la fecha me gusta, que seamos un poco así. Que el, siempre tienes dilemas con esos temas, porque, por ejemplo, hay mucha gente que se preocupa y que dice, oye, pero es que hay gente que abusa, ¿no? O sea, si les dejas que compren lo que quieren, empiezan a comprar cosas que no necesitan o compran cosas más caras de lo que comprarían o incluso se ponen a comprar cosas personales para ellos con el dinero de la compañía. Y creo que efectivamente ha de pasar, pero que aún así es beneficioso trabajar en un entorno de total confianza, porque cuesta más caro un entorno de desconfianza hacia el colaborador, a donde pones un montón de reglas y de controles. Eso cuesta dinero. Tienes que implementar las reglas, los procesos, tener personas que vean que se cumplan con esos procesos y que hagan el control. Todo eso le cuesta dinero a la empresa y muchas veces te cuesta más dinero que las pocas personas que sí van a abusar del sistema, porque en general las personas no abusan. Y por otro lado, el costo mayor es el costo de la desconfianza. Es el mensaje que transmites a los colaboradores cuando no pueden tomar decisiones. Ese tiene un costo mucho mayor, tal vez de desmotivación, de un montón de aspectos. De la misma manera, todos tienen la llave de la oficina, siempre han tenido, sin importar tu nivel dentro de la compañía, lo que haces, todos tienen la llave y tienen acceso a la oficina 24 horas, 7 días de la semana, que es también un mensaje de confianza hacia las personas. Si trabajas aquí es que confiamos en ti y en tu honestidad y no pensamos que vas a venir a la oficina a robar cosas. Y en la práctica sí hubo robos y a la fecha hay cosas que desaparecen. Desaparecieron computadoras, materiales, cosas así. Pero yo creo que nos cuesta más barato reponer la computadora que mandar un mensaje a la compañía que no confiamos en ti. Creo que fui un poco más allá de tu pregunta, pero No, me hizo estuvo muy pensar. bien, estuvo muy bien. Gracias por la profundidad en el tema. Eh, cuando te planteaste hacer este cambio, ¿sí? En qué te basaste? ¿O qué modelos viste? ¿O qué empresas eh, viste en el mercado? ¿O cómo te apoyaste? ¿Qué modelos viste? Eso me Pues parece... no vi ningún modelo al principio. Al principio me gusta trabajar así, trabajemos todos así. Pero después, sobre la marcha, pues sí me puse a leer, por ejemplo, el libro de Frédéric Laloux. Hay un francés que se llama Isaac Getz, que también escribió un libro que se llama La empresa liberada, a donde cita un montón de ejemplos y estudia un montón de casos de empresas horizontales, incluso empresas grandes y empresas que lo hacían el inicio en 1950 en Francia. Entonces, sí me puse a leer un poco algunos libros que hablaban de las empresas que funcionaban así, para entender un poco mejor y inspirarme. Por ejemplo, intenté implementar el proceso de conciliación. Creo que es en el libro de Frédéric Laloux, no estoy muy seguro, que explica que prácticamente todas las empresas horizontales tienen un proceso diferente para llegar a acuerdos cuando hay conflictos, ya que no es la autoridad del jefe y que en general son maneras de conciliar. O sea, cuando dos personas no llegan a un acuerdo, piden a otra persona que los escuche y les dé una perspectiva. Y de ahí, si con esa conversación cambian de idea, a lo mejor llega a un acuerdo. Si no, van con un comité y piden a 3 personas que son de su confianza, que creen que pueden aportar al tema, que les escuchen y que les dé su perspectiva. Y ver si con eso logran llegar a un acuerdo. Y solo al final, si no llegas a un acuerdo así,
pues vienes conmigo y yo después de escuchar tomo una decisión. Y entonces ese proceso de conciliación lo expliqué al equipo, se lo vendí, pero nunca se usó. O sea, creo que la gente se sentía incómodo de venir a buscarme para que yo conciliara o nunca funcionó eso. Eh, eh, pero sí, son un poco las referencias que tuve con Veamos, todo eso. y de esto que nos estás contando, en esta experiencia, ¿qué consideras al hacer como esa retrospectiva de esta prueba? ¿Qué sí funcionó? ¿Con qué sí se quedó la organización? Porque yo he hablado con algunas personas de Multiplica y sienten que el cambio ha sido bueno desde que tú empezaste a hacer esto. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué ves tú que realmente sí se logró y que se encaminó un poco más hacia lo que tú esperabas? Ah, seguramente hay muchos elementos en la cultura que heredamos de eso, como que eh, hay mucha autonomía de las personas en la empresa. Eh, creo que a todos les gusta la idea de la autogestión, pero no todos sabemos cómo trabajar con autogestión. Pero finalmente esa idea de que todos somos iguales, y entonces que la opinión de cada uno ha de tener el mismo peso, que sea el peso de las ideas, de las mejores ideas, y no de lo que dicta el jefe. O sea, creo que mucho de eso es algo que le gusta al equipo y a las personas. Y aunque hoy hemos regresado a un modelo un poco más tradicional, a donde sí hay jefes, sí hay directores que tienen autoridad para tomar decisiones, creo que queda algo de eso en la cultura, en las aspiraciones. Y, y sí creo que hay como una aspiración de la organización y de las personas de estar en modelos eh, democráticos, merocráticos, meritocráticos, con transparencia, con autonomía. Entonces creo que a nivel cultura, a nivel valores, quedan muchas cosas que probablemente pueden impulsar que volvamos a probar y a implementar cosas que vienen de la horizontalidad. Y no sé si un día seremos una empresa horizontal o nunca, pero sí creo que hay elementos de eso que seguramente vamos a volver a probar. ¿Sabes lo que cuando yo estuve reflexionando en por qué fue difícil para nosotros implementar y hacer que eso funcionara? Es que hay una contradicción y eso lo viven casi todos los que implementan horizontalidad, que tiene que ver con que muchas veces es un líder que quiere imponer la horizontalidad. Y entonces nace de una forma contradictoria, o sea, que eres una organización y una cultura en la cual todos somos iguales y todos opinamos, todos decidimos, pero tú como líder estás imponiendo la horizontalidad. Y entonces desde ese punto no es muy coherente el mensaje y hace que sea difícil la implementación. Eso le pasó al fundador de Holacracy. Es un tipo que estaba imponiendo su modelo a su propia empresa y eso causaba mucha frustración en su empresa. Y él habla de eso y al punto que había, incluso su empresa de software al final quebró y no fue exitosa. Y pasó algo parecido con Tony Xie, el CEO de Zappos, que fue muy difícil para él imponer la holocracia en su empresa. Invitó a los que no querían trabajar con holocracia de irse y se le fue, no sé, 20 o 30 personas de la gente. Aceptó tener y entonces eso es interesante como si somos horizontales, deberíamos de dejar la elección al equipo de trabajo de elegir si quieren trabajar en un esquema horizontal.
es una contradicción porque el líder lo imponga. El líder debería proponer, el líder o cualquiera debería de proponer, oye, ¿quieren que trabajemos de manera horizontal? Todos deberían de poder opinar y si el equipo dice no, preferimos tener jefes, entonces el ser una empresa tradicional en ese ejemplo sería más horizontal que una empresa horizontal en la cual el líder lo está imponiendo. Y la mayoría de las implementaciones de empresas horizontales es al principio la visión de un líder y muchas veces una imposición del líder. Y creo que desde ahí nace un poco chueco. Creo que lo que hace súper difícil implementar empresa horizontal es el nivel de conciencia que tiene que tener el líder, nivel de conciencia y nivel de madurez. Por ejemplo, darse cuenta, oye, estás imponiendo tus ideas y tu organización y tus reglas para tomar decisiones, y no puedes imponer la horizontalidad. ¿No? Es como pro, prohibir de prohibir, se contradice y eso hace que no funcione. Entonces, creo que también he madurado y he aprendido mucho de eso, como que para poder ayudar que tal vez muchos de los valores y de lo rescatable de la horizontalidad seamos más capaces de vivirlos hoy, aunque no somos horizontales, que cuando lo éramos. Me da curiosidad saber cómo viste tú eso, porque tú eras alguien que llevaba o sea, básicamente ese consejo que nos acabas de dar, nos hablaste de dos referencias de personas como la gente de Sapos y otra referencia que nos dice, pero tú cómo lo viviste, o sea, ¿te ves reflejado en eso? ¿Cómo fue ese Sí, proceso? sí, pues primero me lo hicieron ver, o sea, los demás directores y socios, a través de quejas y insatisfacciones de ellos, me lo han hecho ver. No, no sé si me lo han dicho así súper directo, pero lo que yo termino entendiendo y viendo en mis interacciones con ellos es que sienten en muchos temas que hay una imposición de mi parte. Entonces, por ejemplo, debatimos ciertos temas y cosas que ellos consideran que no está funcionando en la empresa o que debería de funcionar de una mejor manera, de una forma diferente. Y tienen razón en muchos de los casos, en la mayoría de los casos. Y mi respuesta muchas veces es una respuesta de jefe o decir, pues no, no quiero cambiar eso, no acepto cambiar eso. Y fue desde la misma imposición de la autogestión. Por ejemplo, tenía muy buenos directores que todavía están con nosotros hoy en posición de liderazgo en la empresa, quienes querían cambiar y mejorar la calidad de producto que teníamos en Multiplica, y no lograban hacerlo a pesar de tener mucha experiencia, mucha competencia, porque los equipos no aceptaban de trabajar con ellos o algunos equipos. Y justamente porque éramos una empresa horizontal, entonces, bueno, si el equipo no quería tener coaching, mentoring de ellos, pues ellos no podían imponerse y como tenían ideas diferentes, ellos y los equipos, pues los equipos decidían como que ignorarlos y no trabajar con ellos. Para ellos era muy frustrante porque ellos me decían, oye, es que no estamos llegando a la calidad a nivel producto, estamos teniendo problemas con clientes, eso no va a terminar bien y tú no nos estás dejando que hagamos nuestro trabajo, porque si nos pones en una posición de autoridad, a donde somos sus jefes directos de ellos, pues se van a tener que alinear y nosotros vamos a tener la capacidad de resolver eso. Y entonces, básicamente lo que ellos me estaban diciendo es que yo les estaba imponiendo la autogestión y que la autogestión no estaba permitiendo que la empresa diera ese salto en calidad y que eso iba a poner en peligro la compañía. Y seguramente tenían razón y al final terminé yo cediendo y dándole la razón, pero
y los puse a ellos de líderes en Multiplica como jefe directos y apoyé sus decisiones de quién se tenía que quedar y quién se tenía que ir de la empresa. eh, y hubo un cambio muy positivo en la calidad de producto, que tampoco significa que la gente que se fue de la empresa no eran buenos profesionales, son personas que después de salir de aquí fueron muy exitosos en sus demás empresas. Incluso hay gente que se salió de aquí y que se fue a Google. Entonces, simplemente en nuestro contexto, con ese shock cultural, no estaba funcionando. Pero ahí yo veía ese pushback de parte de esos directores, que era como lo que tú nos estás imponiendo como estructura, como reglas, como decisiones, pues no nos está funcionando. Y hoy sigue pasando que de repente los directores sienten que yo les estoy imponiendo cosas y que no son las cosas correctas para la empresa. Y es cuando yo observo eso que tomo conciencia, que digo, tienen razón, estoy imponiendo, y tampoco es seguro que lo que yo estoy imponiendo es la solución, o que yo tenga la razón, o que yo tenga toda la razón. Y eso cuando lo veo, soy capaz de regresar con ellos y decir, ok, hablemos de esa situación, y sin cerrarme yo a esas ideas diferentes, a ese pushback y decir, no sé qué hay que hacer, no sé cuál es la decisión que hay que tomar, pero estoy abierto a escuchar una opinión diferente, a cambiar de idea o a aceptar que tal vez hay que hacer algo diferente. Conversemos. Pero es eso, es el pushback de los demás que me permiten tomar conciencia de eso. Y adicional a eso, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber ese pushback de parte del equipo, ese siempre lo ha habido, y tiene que haber un momento en el cual yo me doy cuenta, que ese no sabría explicar exactamente qué hace, que me doy cuenta que estoy imponiendo, me estoy cerrando, no estoy escuchando, y que más allá de si tengo o no tengo razón, yo mismo estoy enrocando la situación y estoy llevando a un lugar a donde ya no va a haber como una solución o de dónde avanzar, ¿no? Y ahí tomo conciencia de la necesidad de abrirme y de escuchar más. Y no sabría decir exactamente qué hace, que hay un momento que cedo en ese aspecto. Creo que es algo bastante complejo porque alguna vez escuché una entrevista de Freddy Laluz, que hablaste tú hace poco de él, y decía que había un tema de, bueno, pueden haber muchas razones, pero él hablaba del ego en las reuniones para conciliar, y decía que él lo que pedía era que hubiera como una campanita cuando empezaban a ver el tema de los egos, porque es como algo muy difícil de poder determinar, ¿no? Que cuándo es que pasa, cómo pasa y cómo lo alerto, pero él llamaba a jugar con esa dinámica para poder identificarlo, ¿no? Es interesante. Yo no sé qué tanto puedes tú decirle a la otra persona, oye, ya estás hablando desde tu ego y ya no estás escuchando, estás queriendo imponer estás más preocupado por que se haga lo que tú digas, que se encuentre la mejor solución para la empresa, porque obviamente nadie va a responder. O sea, no sé si solo lo puedes ver para ti mismo y realmente al cambiar tú, invitar a los demás a que cambien. Es como, yo sí creo mucho en eso y sobre todo en posición de liderazgo, es como, mientras yo no tomo conciencia, no me abro, no escucho, no acepto que puedo estar equivocado, no acepto de probar las ideas de los demás, es imposible que en el equipo eso suceda. Estoy siendo ejemplo de lo contrario. Eh, pero si cuando yo logro hacer eso, entonces ya no hace falta que yo les diga a ellos que tienen que cambiar. Tienen un ejemplo que mira,
pues sí, 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 sí podemos escuchar, sí podemos cambiar de ideas, sí podemos dejarnos convencer. Eh, Creo mucho en eso. ¿Qué se te ocurre? Hemos hablado como de las cosas que no salieron bien y las cosas que salieron bien. Hemos hecho como un resumen de esta experiencia que tuviste, no digamos que fallida, sino que porque creo que es un tema muy subjetivo, porque siento que hay personas en la organización con las que he hablado que me dicen que hubo algo positivo y que lo valoran. Entonces, pero más allá de eso, si hoy tuvieras que volverlo a hacer, aparte de trabajar el tema del liderazgo, ¿qué otras cosas crees tú que serían importantes trabajar para poder encaminarse a lograrlo? Lo haría con el equipo, no lo impondría. Lo pondría sobre la mesa y es un poco lo que estamos haciendo, aunque no estamos en un proceso de regresar a empresa horizontal. Por ejemplo, ahora que decimos todos los directores van a ver todos los números, eh, nació de una inquietud de ellos, de tener más transparencia y de cuestionar de la administración financiera que estamos teniendo de la empresa. Y entonces, de esa conversación, dije, ok, ¿les parece? ¿Quieren que todos vean los números? Que todos los directores vean todos los números. Hay un director que está en contra, todos dijeron sí, lo queremos. Y entonces es lo que estamos haciendo. Creo que eso es lo que yo haría diferente, es como no lo impondría y entonces aceptaría que me dijeran, no, la horizontalidad no nos interesa. Ah, bueno, entonces no hay horizontalidad. Y aceptar eso sería más horizontal que imponerlo. Yo me acuerdo, yo tenía, por ejemplo, una empresa que yo considero que es horizontal de manera muy exitosa, que ha logrado realmente y que nació así, es Tenpine, ¿no? Que es una empresa de software argentina, que es muy conocida en ese tema porque además comparten mucho información de cómo lo hacen, etcétera. Y cuando tuve oportunidad de conversar un par de veces con Jorge Silva, yo tenía muchas preguntas para él, que era como, pero ¿cómo haces para dejar que realmente todo el equipo tome todas las decisiones? Por ejemplo, nosotros, si decidimos abrir una nueva unidad de negocio, pues la abrimos, no vamos a preguntar a todo el equipo o tomar decisiones de dinero, de rentabilidad, o sea, decisiones que realmente no nos sentimos tan cómodos y sentimos que es nuestra responsabilidad y los socios van y mueven esas cosas. Y él me contestaba, pues nosotros no, nosotros lo hablamos con el equipo, por ejemplo, si queremos una nueva empresa, un nuevo emprendimiento y una nueva oferta de valor. Y si el equipo dice que no le interesa, no lo hacemos. Probablemente el equipo tenía razón, mi idea no era tan buena. Wow. O me había dicho también que, eh, y, o sea, no me acuerdo de muchos de otros ejemplos, pero lo que sí me había impactado en esa conversación era ver a qué punto lo tenía integrado. Era como, y después yo le preguntaba, bueno, ¿y si ves que está la empresa en peligro, que si no se resuelve tal tema, va a haber un problema y crees que nadie lo está viendo y nadie está haciendo nada al respecto? ¿Qué haces? No, no vas a imponer que la empresa lo ponga como prioridad y que se resuelva, etcétera. Y igual su respuesta es no, si nadie lo ve como prioridad y nadie se está metiendo para resolver eso, es que seguramente no es una prioridad y yo estoy equivocado en pensar que va a ser un gran problema. Y me dejaba muy pensativo su respuesta eh, y lo que yo sentía es que él lo tenía totalmente integrado. La horizontalidad no se puede imponer y no lo puedes hacer a la mitad, no, que es un poco lo que a mí me pasaba, es somos horizontal, hasta donde ya no me gustó, se hace lo que yo digo como jefe. Entonces, y hay ejemplos chistosos de eso. Una vez que cambiamos de oficina,
le publicamos una lista de las oficinas que habíamos visto para que todos votaron. Todos votaron por alguna oficina y yo vi una oficina que estaba muy bonita y que estaba a 2 cuadras de mi casa y le renté esa oficina. Ahí se acabó la horizontalidad, la democracia, y dije al equipo, vamos, esa es la oficina que agarramos. Y entonces, bueno, lo que yo haría es, otra vez lo que te había dicho, es cuidar la congruencia de yo ser más consciente, no comportarme como un jefe y de no imponer y hacerlo con el equipo. Y que si el equipo no lo quiere hacer, pues no imponerlo, no hacerlo. ¿Qué cambios consideras a nivel de hábitos y de comportamientos tiene que empezar a tener la gente? Porque hace rato nos hablabas pues, del riesgo de poder delegarles alguna responsabilidad, como por ejemplo entregarles las llaves y se desaparecen las cosas. Pero, ¿cómo empezaron a trabajar esa parte de comportamientos y cultura de la empresa para encaminarla hacia eso? No sé si tengo la respuesta. Lo que yo haría es, por ejemplo, ahorita que hablamos de publicar los números, sí nos genera algo de preocupación, porque hoy los vemos, los números de toda la compañía finalmente los ve únicamente David, yo y la directora financiera. Y como muchas empresas de servicio, nosotros tenemos momentos del año en el cual nos es difícil la situación de cash flow. Hay años que tenemos buena rentabilidad, hay años que no la tenemos. Y entonces el ver esos números puede generar un montón de situaciones no deseadas, parecido con la situación de darle toda libertad a la gente, que la gente se robe una computadora. Por ejemplo, eh, ahora estamos corto de cash. También lo que nos ha pasado es mucho crecimiento. Las empresas que crecen mucho necesitan capital para su crecimiento y pueden ser complejo esa situación de cash flow. Nosotros hemos prácticamente duplicado de tamaño cada año, empezando con 2 personas y 0 de facturación hace 6 años, y hoy somos más de 200 personas y facturamos $6 millones en México. Y entonces ese crecimiento muy acelerado ha hecho que ese año en particular ha sido complejo, el cash, y incluso fue la primera vez en nuestra historia, hubo un mes que no completamos la nómina y que pagamos 15 días tarde la nómina de la gente. Y entonces, cuando ves esos números, pueden pasar muchas cosas. Una, puedes decir, no son muy buenos esos números y no se ve que se mejoren en los 2, 3 meses. A mí me estresa mucho ser líder de una marca y ahora tener que preguntarme si voy a poder pagar la nómina o no. Y entonces voy a buscar trabajo porque yo no quiero vivir con ese estrés. O puede haber también situaciones como que la gente vea los números y lo usan para decirnos, oye, no es justo, ¿por qué yo como marca pago más que esa otra marca, tal servicio? ¿Y por qué ellos gastan tanto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquel? Entonces puede empezar a cuestionar muchas cosas. Y todo eso puede llegar a tener consecuencias, pero creo que el primer paso es transparentar los números, porque si no lo haces, nunca lo vas a hacer, siempre vas a tener razón para no hacerlo, y vas a poder trabajar con las personas cuando reaccionan viendo los números. Entonces, eh, y no siempre, tal vez haya una persona que va a renunciar y va a encontrar otro trabajo y nunca te va a decir que lo hizo porque le estresó ver los números, pero tal vez hay 2 otras personas que se hubieran ido por la misma razón y ellos sí lo expresaron y pudiste hablar con ellos y solo con eso ya se quedaron, porque yo veo, por ejemplo, mucho del estrés que te genera uno eso, está un poco proporcional a tu experiencia, tu capacidad de resolver. Yo cuando veía números rojos hace 4 años, eran números pequeños comparados a los de hoy,
me estresaba un montón, pero después de 4 o 5 años de experiencia, pues aprendes a leer los números, a interpretarlos, tienes más ideas de cómo resolverlos, sabes cómo vas a jugar con los pago a proveedores, cómo vas a financiar la operación, cómo vas a apretar la cobranza, o sea, y la experiencia de haber pasado por eso varias veces en los últimos años hace que yo no reacciono delante de números malos como reaccionaba hace unos años, y hace que yo pueda acompañar o ayudar al equipo que no está acostumbrado a verlo, a interpretarlo y saber qué hacer con eso. Y entonces al final puede ser muy benéfico, como puede ser muy benéfico el que se empiezan a quejar o a cuestionar porque en unas cosas ellos pueden cambiar de idea, porque a entender mejor los números, entienden mejor la situación y dejan de quejarse de algunas cosas simplemente porque entienden mejor por qué esas cosas están. Y en otras cosas puede ser al revés, que simplemente se quejen porque sienten que no se está administrando bien el dinero y que tengan razón y que eso nos obligue a nosotros a ver pues cómo lo administramos mejor, porque al final la transparencia lo que puede hacer es abrir el debate, y abrir el debate lo que puede hacer es llevarnos a mejores soluciones. Entonces, lo que yo haría con esos problemas de qué pasa si le doy demasiada libertad o demasiada transparencia, es si yo estoy decidido que lo quiero en mi cultura, en mi empresa, es hazlo y ojalá hubiera esos problemas. Como el día que publiquemos los sueldos de todo, va a haber gente que va a decir es totalmente injusto, pues mira, esa persona tiene la misma experiencia que yo y gana mucho más. Y entonces, si yo espero de tener un esquema de sueldo que sea justo al 100%, nunca voy a transparentar los sueldos, porque nunca va a llegar un día que no existe, yo creo, un modelo que sea justo al 100%, porque además cada quien tiene una percepción de la justicia un poco diferente. Entonces hay un momento, si estás convencido que es mejor para la cultura y para la compañía y quieres transparentar los sueldos, los transparente y que la gente venga y te diga, hay gente que te va a decir, estoy indignado de darme cuenta que tal gana tanto y tan indignado que ni quiero hablar contigo, me voy, y es un precio que tienes que estar dispuesto a pagar. Otra persona te va a decir, estoy indignado por eso, y vas a conversar. De la conversación puede pasar que tú le convences que él no tenía el panorama completo y que sí es justificado que existe esa diferencia. O puede también que él te convenzca que finalmente tu modelo no es justo y tienes que hacer algo al respecto, ¿no? En ambos casos es positivo, en ambos casos ayuda a mejorar y que el esquema de remuneración se vuelva más justo. Entonces, la manera que resolvería esos problemas es casi provocando que se generen esos problemas, diciendo, pues si vamos por eso, y la implementación pasa por confrontarse a todo eso. También por eso es mucho más fácil arrancar horizontal, nacer horizontal, porque todo eso también me llamaba mucho la atención. Cuando hablaba con Jorge, le comentaba problemas que teníamos nosotros que se parecen con lo que estoy hablando contigo ahora. Y decía, ¿y tú cómo lo resuelves? Y él no sabía qué decirme porque eran problemas que no existían con él. Como ellos nacieron con sueldos transparentes desde el día uno, pues si hubo alguna inconformidad en algún momento, lo resolvieron súper temprano. Ellos no saben que es un problema en el cual la gente siente que está pagada injustamente. Entonces ni me sabe decir cómo resolver eso. No sé si sabría él ayudarme a cómo transformo una empresa normal a una empresa horizontal, porque él nació horizontal y con una horizontalidad que funciona, que hace muchos de los problemas que tenemos a querer migrar, no los tiene. Sí, efectivamente era una de las dudas que me surgía cuando me hablaste de Ten Pines. Y rescato dos cosas de las que dijiste que me parecieron interesantes. Primero, la visión tuya como director para poder ver la preocupación al querer implementar este tipo de modelos que lo que buscan es darle mayor responsabilidad y tener una inteligencia colectiva que les ayude a tomar decisiones más acertadas.
Eso me pareció interesante. Y el otro punto, bueno, pues obviamente que se animen a buscar esos espacios de conversación a partir de la transparencia de la información, ¿sí? Lo que sí se pareciera es que va a demandar mucho de esos directores, ¿no? Y es lo que hay que ver, es porque van a ser cuestionados. Y ahí hay un tema importante, ¿no? Sí, lo que yo sospecho es que está bien de ser cuestionado, o sea, ser cuestionado, estar abierto al cuestionamiento, lo que ayuda a la empresa a evolucionar, a ver nuevas soluciones, a mejorar las cosas. Porque cuando no hay transparencia, los mismos cuestionamientos y las mismas frustraciones existen, pero están peor porque son cosas asumidas, no están al abierto. Entonces, cuando lo asumen, seguramente lo asuman de una manera peor, o sea, no ven la información y creen que la empresa está peor de lo que está, o cree que es porque los dueños no quieren que nadie sepa, o sea, van a interpretar las intenciones peores de las personas y no van a salir esos problemas forzosamente si la cultura no favorece esas conversaciones y esos problemas se van a generar consecuencias peores. Cuando te cuestionan, pues esos problemas salen y los tienes que atender y es positivo porque los vas a ver antes y vas a poder hacer algo al respecto. La iniquidad de sueldo, por ejemplo, es una problemática en todas las empresas y las personas terminan sabiendo que existen esas situaciones, se terminan frustrando y se van. Y en ningún momento hay la oportunidad para que haya una conversación de la empresa con la persona, que de esa conversación a lo mejor habría una muy buena solución. Entonces, Cuando hablamos de estos temas, pues sí, hay una serie de conversaciones que hay que hacer, pero también hay un mando intermedio. Inclusive tú hablaste de algunos senior que se ven afectados porque, bueno, dada su experiencia, ellos sienten que pueden implementar las cosas de una manera y al final lo que se les está pidiendo es que trabajen con el grupo para generar esa inteligencia colectiva. ¿Cómo cambiarías tú eso? Porque sé que te pasó o qué se te ha ocurrido para poder abordarlo. sí, eso al final lo que yo hice es regresé a un esquema más vertical, a una empresa más tradicional en ese aspecto, cuando yo tuve ese conflicto. Eh, Leí un artículo de Walmart en México, a donde quitaron los títulos a todos los vicepresidentes, directores, para intentar hacer y en el artículo había el vicepresidente que le preguntaba a la responsable de talento humano: oye, me estás diciendo que después de trabajar 25 años para llegar a ser vicepresidente de esa compañía muy grande, hoy tengo que llegar a mi casa y decirle a mi esposa que ya no soy vicepresidente, sino soy lead de tal práctica. Y la de recursos humanos le contestó: sí, es lo que te estoy diciendo. Este, pero que después de 4 meses de haber experimentado el cambio, ya nadie quería regresar al esquema tradicional, que creo que incluso eliminaron títulos y cosas así en Walmart. Eh, yo creo que otra vez es como intentar hacer el cambio con las personas, como que con los mismos mandos medios, intentar imponer lo menos posible, invitarles o sea, sí, tal vez decirles que hay una decisión tomada de ir hacia ese cambio, pero que ese cambio no se va a hacer encima de ellos, se va a hacer con ellos. Entonces, crear un espacio donde ellos se sienten realmente escuchados y a donde se toma en cuenta sus preocupaciones y se hace algo al respecto de eso, que no significa hacer todo lo que ellos pidan, porque si no ellos te van a pedir no cambies el esquema y seguimos como estamos, pero sí atender su necesidad de ellos, la inquietud de si yo voy a dejar de ser útil, si voy a perder poder, si voy a perder crecimiento, si ya no tengo crecimiento, plan de carrera, o sea, entender esas necesidades, inquietudes que tienen y ir respondiendo y intentando
resolver eso, yo creo que puede ser un buen approach para esos mandos medios. También creo que después de un cierto tiempo que estás avanzando con eso, pasan dos cosas. Es que, y eso lo he podido observar un poco con un cliente que es Bancomer aquí en México, que llevan ya un buen tiempo con su transformación, es que llega en un momento a donde empieza a haber una masa crítica de gente que está entusiasmada por el cambio y lo sientes en Bancomer. Y eso hace que los que no se subieron al barco ya no se sienten tan a gusto como estaban antes en la empresa y se empiezan a ir solos. Y pasan dos cosas, es que como hay una mayoría que empieza a estar en esta nueva forma de trabajo y que están felices, entusiasmados con eso, pues los que se tardaban a adaptar eso se suben al barco diciendo, soy el único que me voy a quedar atrás y no se ve tan mal porque la gente no se resiste al cambio, se resiste a que le impongas el cambio. Eso no me acuerdo dónde lo leí. Pero entonces hay gente que dice, no, pues yo me espero porque no sé si eso va a dar resultado, no sé si eso va a ser bueno, pero una vez que ven que el cambio va en serio y que está funcionando, pues muchas de esas personas terminan diciendo, va, me parece que sí, que está funcionando y ahora sí estoy listo y se suben al barco. Y los últimos que no se suben al barco, la mitad se va y después queda algunos que les tienes que pedir tal vez que se vayan, ¿no? Pero eso sería como que lo último. Sí, es como la curva esa de adaptación de la tecnología, que va diciendo que hay unos que están Sí. esperando a ver los resultados, los laggards que nunca se van a montar en esto, tienes Early Adapter y todo esto. Es interesante. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué piensas tú? O sea, si, ¿tú crees que en verdad todas las empresas van a necesitar moverse a un esquema de horizontalidad? Porque, por ejemplo, yo veo empresas que no lo tienen en sus planes. Hay empresas que están haciendo mezclas, que están haciendo algo que llaman redarquía, que es tener como una horizontal, una organización horizontal, perdón, vertical, y tienen al lado como una especie de red que van incluyendo a eso. ¿Cómo ves tú eso? No, yo no creo que todas las empresas necesitan ser horizontales. Creo que hay empresas que no son horizontales, son muy exitosas. Incluso una empresa como Google en un momento experimentó con quitar los mandos medios, los managers, y vio que no le funcionaba y hizo estudio en el cual ellos tienen un poco demostrado científicamente lo importante que son los managers, incluso qué hace que es un buen manager, qué hace que es un buen equipo, etcétera. Y ellos regresaron a un esquema jerárquico. Eh, entonces, hay empresas que son jerárquicas, que no son horizontales, que son muy exitosas, que tienen muy buena cultura, a donde la gente es muy feliz de trabajar. Entonces, para mí no es una necesidad, es que hay, puede haber formas de organizar el trabajo que son más adaptadas al tipo de problema que puedes tener como compañía. Y entonces la horizontalidad puede ser algo muy valioso en algunos contextos y no tantos en otros. Por ejemplo, creo que es más valioso en empresas que requieren mucha innovación. Se sabe que la gente para ser creativa necesita de autonomía, de libertad, etcétera. Y entonces puede ser empresas que necesitan mucha innovación rápida, puede ser muy positivo. También creo que puede ser muy eficiente para escalar un negocio, porque pues si puedes escalar un negocio sin tantas capas de management, puede... Netflix tiene elementos de cultura de eso que dice que las empresas crecen sobre el talento de unas personas muy creativas, muy inteligentes, pero cuando ya llegan a cierto tiempo se empiezan a estructurar con procesos y reglas que hacen que las mismas personas talentuosas ya no están a gusto porque no tienen la misma libertad que antes y se van
y la empresa en vez de mejorar empeoran, y que ellos han decidido no implementar más sistemas, más reglas, más procesos, sino incrementar la densidad de talento. Conforme crecen, crecen con más talento, no con más reglas. Y entonces hay algo ahí a nivel de horizontalidad que puede hacer que tu modelo sea más escalable porque no depende de un mando centralizado. Incluso hay analogías que hacen como con la economía planificada, centralizada de la Unión Soviética, que nunca ha funcionado, ¿no? Te explican que eh, las empresas se vuelven ecosistemas que son tan complejas que si lo quieres hacer de manera centralizada, toda la toma de decisión y la planeación, etcétera, se vuelve muy ineficiente, se vuelve una burocracia. Entonces, puede ser muy bueno para eso. Yo creo que depende de la problemática de la compañía. Creo que depende también de la madurez del equipo, pero sobre todo del líder, madurez y conciencia del líder. Pero no creo que hay una fórmula mágica que... Sí creo que también muchas empresas se van a ir hacia eso o hacia algo parecido porque está cambiando las expectativas de las personas. Antes, no sé, una visión un poco a la antigua es, debes de sentirte muy feliz de tener un trabajo, muchos quisieran tu trabajo, entonces eh, haces lo que te pido y se acabó, si no, pierdes tu trabajo, ¿no? Bueno, ese estilo de management ya no funciona. Los jóvenes no están a gusto ahí y la economía hace que hace falta mucho talento. Las empresas están en una guerra de talento muy fuerte hoy en todo el mundo, en México también, de gente joven y de perfiles digitales. Nosotros incluso el mayor crecimiento que tenemos es a través de Multiplica Talent, que es la empresa que tenemos que hace colocación de personal. Y vemos que nuestros clientes, a la hora de querer hacer su transformación digital, digitalizar tu negocio, etcétera, eh, muchos lo quieren hacer in-house porque sienten que se vuelve algo estratégico para ellos. Muchos, Bancomer dice que no es un banco, que es una empresa de software que a través de software sí implementa soluciones financieras, digamos. Entonces, lo vemos, ¿no? El mercado está más a favor del que busca trabajo, del que está ofreciendo trabajo al día de hoy, y eso hace que no funciona para nada el management tradicional. Entonces también tiene beneficios para atraer talento y retener talento. Pero es eso, hoy día depende mucho del contexto de lo que la empresa está queriendo resolver en ese momento y no hay una fórmula mágica, creo. O el que la conozca que me la diga, yo la sigo buscando. Hay algo que acabas de mencionar y es la forma en que, bueno, primero que todo, cómo se comporta ahora el mercado y por lo que es importante tener trabajadores del conocimiento generando nuevas alternativas. Pero me llamó poderosamente la atención el tema de las nuevas generaciones y de cómo ellos se mueven, ¿sí? Eso me hizo pensar mucho en las motivaciones, en cómo tú has trabajado el tema de las motivaciones intrínsecas dentro de esto y si lo consideraste cuando hiciste el cambio o cuando querías hacer el cambio de horizontalidad. Sí, la verdad es que no sé qué tan fue igual algo planeado, consciente, pero sí creo que viene con la cultura y que sí hay algo en la cultura que hace que la gente sí valora trabajar en nuestra empresa, porque la gente se queda en general y nuestra empresa es súper lejos de estar perfecta. Nuestra empresa no somos tan bien organizados, hay muchas cosas que no hacemos muy bien, eh, no sé, hasta el onboarding de la gente es muy mejorable, o sea, hay muchas cosas muy mejorables en la empresa y
Y este año fue algo un poco impresionante porque tuvimos un momento en el cual eh, no logramos atender y resolver nuestra situación de cash flow y tuvimos que decir a todo el equipo, oye, vamos a atrasar en el pago de la nómina, quién puede esperar, quién no puede esperar, pero, y, esas son situaciones que generan mucho estrés a los responsables de eso, al equipo de finanzas y a todos los colaboradores. Es como, hay pocas cosas más estresantes en la vida que algo así. Si, oye, si no tengo mi sueldo a tiempo y cómo pago la renta y la escuela de los niños, etcétera. Y entonces yo creo que una respuesta muy humana y muy natural a eso es como decir, bueno, por más que quiera esa empresa o que me guste mi trabajo o que me lleve bien con mis compañeros, pues tengo que ser realista y ese es, si ha pasado una vez, pues puede volver a pasar. Tampoco es que la economía esté así súper bien. Veo que le está costando trabajo a la empresa, me busco otro trabajo. Sobre todo que nosotros que somos una consultora digital, el que quiere encuentra trabajo ahora, o sea, se va. Yo tengo entrevistas de salida cada vez que sale una persona de la empresa y cuando les pregunto, oye, ¿y a dónde te vas? Me dicen, no sé, pero ¿cómo? Si ya renunciaste. Ah, es que tengo 3 ofertas de trabajo, una startup que fondearon, un banco y una empresa de retail. Y en los 3 casos le pagan el doble, o uno le paga 20% más y el otro le paga el doble. Entonces, en ese contexto, lo que pasó fue bastante extraordinario. La gente aceptó esperar. Hay personas que nos decían, ¿sabes qué? Yo tengo un poco de ahorros, no me pagues, o yo vivo en casa de mis papás, pero sí págale a este porque sé que él tiene un hijo y una esposa y él no puede esperar, ¿no? Y incluso tuvimos a alguien que nos dijo, yo tengo ahorros, yo le presto a la empresa. No solo yo me puedo esperar, pero yo voy a prestar de mi dinero para que con mi dinero puedan pagar la nómina de los demás. Y hubo un par de personas que salieron. Hay un chico, por ejemplo, que me dijo que en su entrevista de salida, esa situación le había generado mucho estrés y a pesar que él amaba la empresa y su trabajo, en ese momento había decidido irse y aceptó otra oferta de trabajo. Pero eso a mí me hizo ver que sí hay un sueldo intrínseco, emocional grande en nuestra cultura, eh, pero no es algo, no te sabría decir qué es exactamente porque no es diseñado, no es ni siquiera que tengamos procesos y reglas y toda una infraestructura que hace que eh, eh, solo creo que hay algo en nuestra cultura que creo que tiene que ver con las libertades, eh, con intentar tratar a las personas de manera justa, a veces, aunque nos cueste dinero como empresa, hacerlo justo. Y hacerlo justo no es hacer lo que la gente pide, a veces la gente pide cosas y le dices que no, pero es hacer lo que tú en tu conciencia consideras que es justo. Otro dato que tengo es que en 6 años sí hemos tenido despido, gente que se salió de la empresa, pero no hemos tenido una sola demanda laboral. Y creo que tiene mucho que ver con eso, que aun cuando nos separamos de las personas, pues buscamos hacerlo de manera justa, ¿no? Entonces creo que, no sé si con eso contesto, pero lo que me viene a la mente. No, no, me parece súper interesante. Entiendo que no haya una respuesta como tan contundente del tema, pero sí me parece interesante que lo que están logrando. Ya para cerrar, Gael, ¿qué último consejo o qué cosa crees adicional que se debe tener en cuenta en esto, sobre todo desde un rol como el tuyo de director? ¿Sí? Que me parece muy interesante, pues, porque normalmente esto lo están buscando como gerencias medias o otra gente que está metida como en la agilidad o en otros cuentos y quiere propiciarlo, pero desde una visión de director me parece muy interesante haberte escuchado hoy. ¿Qué consideras tú Gracias. que queda ahí pendiente como para destacar? Eh,
creo que, no sé, tal vez perderle miedo a intentar las cosas, como que incluso cuando las cosas no salen bien o no salen como uno pensaba, hay pocas cosas que son demasiado graves, ¿no? Uno puede probarlo, puede regresar, puede volver a probarlo, y no sé, como decimos aquí en México, no pasa nada. O sea, nosotros fuimos, regresamos y seguimos explorando y bueno, la empresa sigue, o sea, incluso se ha desarrollado mucho más rápido que muchas otras empresas. Muchas empresas de consultoría quiebran rápido y sí, como que no tenerle miedo, porque pues siempre se puede ir ajustando las cosas, ¿no? Y yo sé que yo he tenido muchos miedos o he sido muy rígidos en algunos momentos. O sea, creo que hay momentos que tenía miedo de ir hacia la horizontalidad, después tenía miedo de salir de eso. Decía, si salgo de eso, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con la cultura? Este, nunca estoy seguro si que también lo estamos haciendo, etcétera. Y al final, pues lo que ves es, pues, los problemas que teníamos cuando éramos horizontales, pues se parecían mucho a los problemas que tienen otras empresas tradicionales, ¿no? Y los problemas que tenemos ahora se parecen también a problemas que teníamos antes cuando éramos horizontales. O sea, no va a ser ni la solución mágica, pero tampoco va a ser algo que te va a quebrar la empresa. Entonces, como que si es algo que deseas probar y hacer, pues lanzarte. Y si no es algo que te apetece, no sentirte presionado, que tienes que ir hacia eso porque es muy cool estar ahí o porque ese es el futuro, es como, sería eso como no tenerle miedo. Bueno, Gael, muchísimas gracias por el tiempo, por todo este Gracias conocimiento a ti, Darío. de esta experiencia que tuviste. Y bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Nuevamente, esta propuesta es para tratar de construir conocimiento y compartirle experiencias a todos de lo que es tanto agilidad empresarial como el tema de horizontalidad en las organizaciones. Muchas gracias a Gracias todos. a ti por crear ese espacio y compartir todo eso. Ok. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao.